Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio Tendencias de nuestro canal Televid. Como siempre, un gran gusto compartir con ustedes temas de opinión, de actualidad y de interés para nuestra audiencia. Y bueno, esta noche estaremos en compañía de Juan Fernando Jaramillo, como siempre, un gran invitado que nos presta su conocimiento, experiencia y visión del mundo para hablar de los temas que nos interesan. Y en el día de hoy, Juan, con las buenas noches, estaremos hablando acerca de una propuesta que viene sonando, que Antioquia autonómica, que Antioquia federal, que Antioquia independiente. Bueno, hay muchas voces que están pidiendo casi que hagamos otra república. Buenas noches. Buenas noches, Caterina, a usted, a todos los televidentes. Sí, pero es que cuando a uno le hablan de Antioquia federal hay un desconocimiento de la Constitución misma, de lo que... Porque es que nosotros no somos un país, entonces no podemos ser federales. Nosotros podemos ser federales si nos levantamos, todos bravos, los 4 millones y pico de antioqueños, empuñamos armas y nos vamos contra lo nacional y nos separamos a la brava. Pero el resto no hay forma. Por eso hemos invitado a un empresario que está muy metido en este tema desde lo civil. Y es el doctor Héctor Hoyos, que hoy nos acompaña, Caterina. Así es. Bienvenido, Héctor, a su espacio, Televid, y gracias por acompañarnos a entender qué significa Antioquia en Colombia y por qué hay voces que están buscando casi que ese grito de independencia frente a la autonomía económica que deberíamos tener como departamento. Muchas gracias, Caterina. Muchas gracias, Juan Fernando. Me alegra mucho estar de nuevo con ustedes. Hace unos mesecitos pasé por acá. Sí, pasaste por acá. Hablando de un tema parecido. Sí. Bueno, que era la defensa de la integridad territorial de Antioquia. ¿Se acuerdan? Muy bien. Recurrentemente, Antioquia levanta su voz buscando independencia o un sistema federal, o de todas maneras mayor autonomía para su desarrollo. Entonces eso lo que está reflejando es una aspiración del pueblo antioqueño de ser muy independiente, muy autónomo en el planteamiento de su desarrollo, muy autónomo en su gobernación, en su gobierno. Entonces, hay diferentes tendencias. Por ejemplo, hay unas muy radicales que quieren es que Antioquia sea un país, una república independiente. Y eso no es nuevo y tampoco se ha olvidado. Se está trabajando en muchos sectores en ese sentido. Lo que ocurre es que para que eso se logre, pues tendría que haber una ruptura con el resto de Colombia, lo cual, como decías ahora al principio, Juan Fernando, implica pues un conflicto del cual puede haber violencia y también requiere el apoyo internacional, o sea que es una tarea bastante difícil. La otra opción... Discúlpeme, doctor Héctor, pero también para darle un apoyo argumental al tema. La Constitución colombiana tiene prohibido la secesión y eso per se le cae a uno o al ciudadano, o sea que no podríamos separarnos. No, no podemos separarnos. La única forma de separarnos de Colombia es con un conflicto entre armado y que ganemos. No. O sea, es lo único. Ya lo otro es discutir lo que ya va a arrancar el doctor Héctor. Pero yo ¿por qué le otorgo mis más sinceras disculpas, doctor Héctor, haberlo interrumpido? Porque aquí que a uno le digan en la tribuna del sur de Nacional, que muchos no tienen ni idea de eso, Antioquia federal, bueno, allí venga, pero que a uno le digan otros actores de la vida social y política de la ciudad. Antioquia federal es como si no conociéramos el sistema político colombiano. Bien, pues, doctor Héctor. Bueno,
La Antioquia federal requiere que Colombia sea federal. O sea, que todos los demás departamentos estén de acuerdo en un sistema federalista diferente al centralista que hoy existe. Ah, pero eso sería una Colombia federal, Eso no sí. una Antioquia federal. Una Colombia federal. Exacto. Eso significa un cambio en la Constitución, porque la Constitución está diseñada para un centralismo administrativo, una centralización política y una descentralización administrativa. Entonces, aspirar a que los departamentos sean absolutamente independientes, como lo eran en el siglo XVIII, en la Constitución de 1863 que existía el Estado de Antioquia, habían diferentes estados, que después en la Constitución del 86 se convirtió en un país centralista, pues fue una decisión, un camino que tomó el país desde hace 150 años, 160 años. Entonces... Pero discúlpeme, quiero hacerle una... Es que, ¿qué podríamos esperar de Núñez, siendo un gran conservador y termina imponiendo la de 1886? Entonces, el centralismo no es per se, es un modo de leer en Núñez todo lo que estaba sucediendo. Bueno, es que en esa época estaban construyendo el país, estaban construyendo la República. Hacía muy pocos años se habían independizado de España. Entonces hubo muchas guerras civiles entre liberales y conservadores. Antioquia siempre mantuvo una postura muy independiente porque Antioquia ha tenido una cultura muy definida, todavía la tenemos. Esto finalmente es un problema cultural y precisamente por ser un problema cultural es que nacen todas esas voces de protesta contra la subordinación a un Estado centralista que está afectando el desarrollo de Antioquia. Antioquia lo siente mucho más porque tiene esa vocación de independencia, porque nosotros somos emprendedores y vamos a la vanguardia en todo el desarrollo industrial, social, de ciudad, en el caso de Medellín, de puertos, en el caso de Urabá, de todo, en todo sentido, Antioquia va a la vanguardia. Entonces, hemos visto la queja generalizada de todos los ciudadanos, los que quieren independencia, los que quieren federalismo, los que queremos autonomía, finalmente todos queremos autonomía, es que la corrupción centralista nos está afectando a nuestro desarrollo y nos está afectando sobre todo para salir de la pobreza grandes sectores de la población en todo el territorio de Antioquia y sobre todo también en Medellín. Aquí hay una pobreza impresionante, pero resulta que todos los recursos son manejados desde el gobierno central, que solamente llegan a través de una intermediación política. Es decir, gobernadores y alcaldes tienen que estar dependiendo del congresista que le tramite recursos en las entidades del gobierno en Bogotá. Eso hemos visto, por ejemplo, que gran parte del presupuesto ni se ejecuta. Entonces son recursos, la gente necesitando para su sustento, para sus atenciones básicas, y los capitales gobernados allá en el centralismo en bancos. Eso no tiene sentido. Entonces esa es la voz de protesta. La otra alternativa es la alternativa que nosotros estamos promoviendo con un grupo de pensadores y de tanques de pensamiento acá en Antioquia que vienen estudiando este tema hace unos 5 o 6 años, que se llama Colombia Autonómica, que es simplemente profundizar
en el espíritu de la Constitución del año 91, que es una constitución descentralista en su diseño. Eso significa que hay herramientas legales para profundizar el desarrollo y de la autonomía de las regiones. Por ejemplo, un paso adelante que se dio en ese sentido fue la elección popular de alcaldes y gobernadores, porque lo primero que uno aspira en un territorio es ser gobernado por nosotros mismos y elegir nuestros mismos representantes, no que nos nombren un gobernador desde Bogotá o un alcalde, ese mismo gobernador nombrado desde Bogotá. Eso fue un avance político, pero efectivamente vamos en contravía de lo que la Constitución pide. Y eso se debe a muchos factores. Eso se debe a que el sistema político tiene una especie de vicio en el sentido de que los políticos aspiran al Congreso, tienen que hacer grandes inversiones en publicidad para hacerse elegir y llegan al Congreso es buscando contratos o buscando cargos para sus seguidores, de tal manera que es un sistema de por sí corrupto y repetitivo. Nosotros no vamos a salir nunca de este sistema corrupto si no cambiamos, o sea, si no decidimos voltear hacia la autonomía territorial, donde los departamentos van a tener suficientes recursos y aquí mismo se pueden ejecutar. Pero eso es una decisión de país. Es una decisión. No es una decisión que obviamente empuja a Antioquia siempre liderando procesos a nivel nacional, pero que no estará en nuestras manos definir la suerte de un sistema que además le conviene a quienes hoy lo están manejando. Ya vamos a continuar con más de esta explicación que hoy estamos recibiendo en compañía de Héctor Hoyos, empresario, quien nos acompaña en Tendencias luego de estos mensajes. Gracias por continuar con nosotros esta noche aquí en Tendencias de nuestro canal Televid, hoy hablando acerca de esta iniciativa en la cual Antioquia busca autonomía. Juan. Y autonomía es distinto a ser una Antioquia federal, ¿es verdad? Sí, en el fondo todos queremos autonomía. ¿Cómo lo podemos lograr? Esa es la diferencia. Unos quieren independencia para tener plena autonomía, otros quieren federalismo, que implica pues una reforma constitucional. ¿Para qué? Para lograr la misma autonomía que se puede lograr dentro de esta misma Constitución, solamente con voluntad política. Esa es la tesis nuestra. Miren, ¿cómo adquirir autonomía frente a un Estado que desde 1991, un país desde 1991, que no le ha dado la descentralización ni siquiera? Es exigir que se cumpla la aspiración o el espíritu de la Constitución, porque está diseñada para que tenga autonomía el país, los territorios, pero los políticos no se han encargado de desarrollar esa idea. Mire, el artículo 1 de la Constitución dice: Colombia es un Estado social de derecho organizado con autonomía de sus entidades territoriales. ¿No es cierto? Sí. Democrática, participativa y pluralista. Entonces, desde el inicio de la Constitución dice: los territorios son autónomos. Pero ¿por qué seguimos siendo centralistas si el espíritu de la Constitución es que tengamos autonomía? Miren, es increíble que en el año 1863
el recaudo del Estado era de la siguiente manera. La nación tenía el 48%, el municipio el 22%, y los estados soberanos de esa época tenían el 22%. Hoy, los estados soberanos, así como Estados Unidos, así como México, así como Brasil, etcétera, cuando hay estados federales. Los estados soberanos de Antioquia, de Cundinamarca, de Cauca, tenían el 22%. Y la nación el 48%. Hoy la nación tiene el 84% del recaudo de impuestos del Estado. De todo el territorio colombiano. De todo el Estado. Es que eso es muy importante. Los tributos son del Estado. Cómo se distribuyen entre nación, departamentos y municipios es tarea del Congreso establecerlo y establecer las competencias de los territorios. Entonces, está bien, no nos importa que a Antioquia le den competencias para hacer carreteras, para hacer mantenimiento de vías terciarias y secundarias, no importa, pero denos la plata y nosotros la manejamos. Pero no esperemos a que pase una vigencia, no llega un peso, se deterioran todas las carreteras y el año entrante ya arrancan con otro proceso de distribución del dinero. Eso es absolutamente obsoleto y tiene una afectación en el desarrollo. Voy a poner un ejemplo de un estudio que hizo Naciones Unidas en 196 países del mundo. Los estados que son federales, ¿cierto?, son el 12% de esos 196 países, pero producen el 46% del Producto Interno Bruto de los 196 países. O sea, son mucho más exitosos, aunque menos efectivos. Es mucho más efectivo, más eficiente el ordenamiento territorial federal. Que el centralizado. Respecto al descentralizado. Ahora, los estados que son autonómicos, que es la tesis nuestra, en el sentido pues de que por facilidades de la Constitución lo podemos lograr, son el 4% de los países, solamente. Okay, más o menos, ¿quiénes? España. España, por ejemplo. Exacto, no conozco qué otros países. ¿Suiza? Suiza puede ser. Ok, son el 4%. Son el 4% de esos 196 países. Sí. Y producen el 24% del Producto Interno Bruto del mundo. Y los restantes, que somos los países centralistas, los apegados a ese papá nación, sí, que le traslada unos pocos pesos después de ya habérsele llevado una tajadota. Exactamente. Son el 84% de los países y producen solamente el 30% del Producto Interno Bruto. Eso es una tragedia. Eso es un sistema obsoleto. Y para Colombia es absolutamente necesario. Y para Antioquia es una herida de muerte, porque nosotros nos sentimos agobiados por ese centralismo que es sinónimo de corrupción. Entonces, esto es una tarea que tiene que emprender Antioquia a como de lugar. Y de la manera que lo estamos planteando es uniendo a todos los pueblos libres de Colombia. Porque la libertad es lo que nos impulsa a ser independientes. Si nosotros fuéramos con vocación de sumisión, con vocación de sometimiento, pues estaríamos conformes. Pero nosotros somos un pueblo que tiene confianza en sus capacidades, que lo ha demostrado a través de toda su historia, con las grandes obras, con los grandes proyectos. Todavía estamos soñando con proyectos nuevos, todavía estamos haciendo un puerto en Urabá finalmente, después de tantos años. Todavía estamos terminando la carretera al mar.
Terminando el Toyo. terminando el Toyo. O sea, tantas cosas. Todavía estamos terminando Hidroituango. Todavía estamos haciendo expansiones del metro. O sea, nosotros soñamos y hacemos. Y si tuviéramos recursos, no solamente soñaríamos y haríamos, sino que sacaríamos de la pobreza a tanta gente en este territorio de Antioquia y de Medellín. Perfecto, pues doctor Héctor Hoyos, agradecerle como siempre este tiempo que se nos va aquí volando en tendencias, hablando de esos temas que ponen obviamente en la agenda el diálogo popular y que nos ayuda a entender también los caminos que recorremos en esa búsqueda de cada vez más libertad, porque ¿cómo es que dice el himno nacional, el himno antioqueño? Es que en el cuello es muy En pesado. el cuello es mejor tenerlo me en las pesa, manos. entonces prefiero mejor tener la herramienta en la mano. Llevo el hierro entre las manos porque en el cuello me pesa. Y a los Exactamente. antioqueños sí que les pesa tener que esa sumisión a la que se ven en algunos momentos sometidos como región, quiero decir como departamento, en ese centralismo. Pero Muchísimas gracias. que quede claro esto, Antioquia Federal no puede existir, eso lo prohíbe la Constitución, totalmente. Colombia Federal sí puede existir, eso sí, que lo quiera el gobierno, pero es que los gobiernos, todos los gobiernos que han pasado por allí, les encanta el gasto público y esos son felices en eso. Entonces, plantear ese escenario va a ser difícil. Sería una muy importante decisión, pero por parte de todos los departamentos de Colombia que empujen eso. Así es, una feliz noche para ustedes, doctor Héctor, y a nuestros televidentes recordarles la cita que tenemos a través de nuestro canal Televid. En una próxima, quédense con nosotros.